Anacronismo. En historiografía, este término se refiere al análisis del pasado con los valores del presente. Está muy en boga, incluso entre los propios historiadores, ese pecado del anacronismo. La reconstrucción histórica no casa bien, creo yo, con la moralina, pero la moralina ha ido creciendo y ocupa cada vez más espacio, como podemos observar, con ciertos revisionismos históricos que acaban dando lugar al derribo de estatuas. Pero dejaremos eso para otra ocasión. Cuando tratamos el tiempo, cuando lo manejamos, surgen muchas dudas, porque ni siquiera podemos afirmar que el tiempo exista, y sabemos que no existe el tiempo absoluto y universal de la física newtoniana. Y a partir de ahí todo se puede pensar. Por ejemplo, no está del todo claro si avanzamos o retrocedemos. En la concepción cíclica del tiempo, la del eterno retorno de todas las cosas, no hay avance ni retroceso, solo un gran proceso circular en el que siempre se regresa al mismo sitio. La concepción lineal del tiempo, que es la del cristianismo, supone un principio y un fin, un alfa y un omega. Joaquín de Fiore, monje del siglo XII, estableció tres eras correspondientes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y fue un antecedente de ese tiempo lineal que nos conduce hacia el bien y que está en la base del concepto de progreso, ese concepto que 6 siglos más tarde difundieron los ilustrados. Decíamos que en el tiempo lineal hay un principio y un final. Puede ser ese final la salvación de las almas en la versión cristiana o la utópica sociedad sin clases del marxismo, que se ubican ambas en el futuro, pero también hay versiones en la que la edad de oro se encuentra en un pasado remoto, siendo el resto degradación. Donoso Cortés, político, diplomático y filósofo español decimonónico, en un célebre discurso ante las Cortes afirmó aquello de que el mundo no avanza, sino que retrocede. Existen, por tanto, distintas maneras de concebir el tiempo, que no está claro, como decíamos, si el tiempo existe. A partir de ello podemos preguntarnos en qué consiste entonces el anacronismo. Y yo creo que consiste, sobre todo, en confundir la apariencia de cada hecho, anécdota o momento con la realidad que subyace a la misma. Si nos lanzamos a calificar o valorar hechos o cosas del pasado con los valores de hoy y nos quedamos en lo superficial, cometemos, a mi juicio, anacronismo. En relación con ello, traigo a colación un ejemplo. Se trata de la sentencia o estatuto de Pedro Sarmiento, que fue el resultado de un grave alboroto que en 1449 perturbó a la ciudad de Toledo, durante, donde durante meses se abandonó la obediencia del poder real, además de quedar dividida la urbe en facciones enfrentadas. Fue Pedro Sarmiento el líder de la rebelión. Era repostero del rey, además de su aposentador y asistente. El origen estuvo en la reacción violenta frente a la exigencia de impuestos por parte de los recaudadores, advirtiendo los insurrectos relación entre aquellos recaudadores y los conversos, por lo que la sentencia declaró incapacitados a los segundos, a los conversos, para los cargos públicos que se consideraron en dicha sentencia exclusiva de los cristianos viejos. La cuestión llegó al Papa, quien promulgó bula condenatoria rechazando toda discriminación de linajes en aras de la paridad entre los cristianos, como cualquier defensor actual de la democracia liberal se opondría por principio y salvando las distancias a la desigualdad ante la ley. No obstante, la cuestión de la limpieza de sangre ganó terreno igual en los reinos hispánicos, en un alarde de discriminación negativa, como los que hoy se hacen con la positiva. Por aquel entonces, frente a esa reacción inicial de la corona y del Papa, se puso la tendencia contraria, la de la exclusión de los conversos en aras de la pureza de origen. Según el historiador Eloy Benito Ruano, en un trabajo publicado ya en 1976 y titulado Los orígenes del problema converso, esa metamorfosis en la teoría y en la praxis se basó en realidades sociales mucho más efectivas que las abstractas consideraciones de teólogos y juristas. Parece a la vista de ello que el predominio de lo emocional frente a lo racional, de una especie de patos frente al etos de la reflexión, no es cosa solo de ahora. No había entonces redes sociales ni medios de masas, pero la plaza pública y el rumor, antesala de lo de hoy, ya estaban inventados. Como casi todos los hechos pasados, la sentencia tiene lectura actual en este hoy de nociones generales amasadas en torno a la igualdad jurídica, pero en el que se impone otra realidad paralela,
siendo España paradigma de ello, de cuotas, discriminaciones positivas y demás agravios comparativos que además se pueden arguir como profesión de fe progresista, igual que los de Toledo se amparaban en su condición de cristianos viejos. El anacronismo consistiría en condenar a los autores de la sentencia desde la moral de hoy, pero es que esa moral de hoy, que incluye la discriminación positiva, como decía, se fundamenta en lo mismo que aquella. La discriminación negativa de entonces y la positiva de hoy son la apariencia de una misma realidad subyacente. La discriminación como práctica humana recurrente que se manifestaría de manera diferente en contextos diferentes. Ahí radica la diferencia entre cometer o no cometer anacronismo. Nada nuevo, por tanto, bajo el sol. Por tanto, acabaremos preguntándonos si